¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, este programa que como cada jueves hacemos en la pantalla de Canal 2, en dúplex con emisora I Rauch, retornando en lo que a mí respecta después de algunas semanas, donde me estuvo reemplazando Alejandro. La semana pasada estuvimos reiterando aquel homenaje al querido Héctor Cholovela. Algunos me preguntaban, eso fue realizado en noviembre del año 93, cuando en nuestros inicios del semanario La Palabra, pensamos hacer ese homenaje en vida a quien era una persona y es aún en el recuerdo tan representativa de nuestro querido pueblo. Damos vuelta a la página hoy y vamos a hablar con también un personaje de nuestra comunidad que tiene mucho para contarnos, don Pedro Luyo Sarciat. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por acompañarnos, teníamos muchas ganas de conversar con usted hacía tiempo y bueno, hoy hicimos el lugarcito. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, dentro de todo ando bien, contento. Contento, bueno, eso es importante. Vamos a repasar un poquito su larga trayectoria vinculada a los caballos, a la fiesta esta tan tradicional de la vieja estancia, pero arranquemos por los inicios. Usted no es una persona oriunda de Rauch. No, yo nací en Buenos Aires, mi padre ha nacido en Rauch, mi madre ha nacido en Las Flores, y por esas cosas que nací en Buenos Aires, porque nací en Buenos Aires, pero me crié desde siempre en el campo. Hice toda la primaria en el Colegio de la Blanqueada, en la Escuela 19 de la Blanqueada, partido de Ayacucho, terminé en la Escuela de Udaquiola, así que, bueno, toda mi vida estuve en el campo. Pero en esas épocas tal vez menos relacionados a Rauch, porque Udaquiola estaba el ferrocarril, que era importante, Udaquiola tenía una vida social bastante, la comunidad de Udaquiola era grande, y entonces estábamos mucho allá, veníamos poco de Rauch, en realidad después empezamos a venir de mucho más grande. Cuando dice que la comunidad de Udaquiola tenía mucha actividad, ¿qué era, digamos, la actividad? Porque uno lo mira hoy, tan lejano en el tiempo, y quiera tener mucha actividad. Porque el ferrocarril paraba en Udaquiola, es decir, los rápidos que iban a Necochea de Buenos Aires a Necochea en ese momento, una de las estaciones favorecidas era Udaquiola, porque cargaban agua, las máquinas. Entonces al cargar agua, paraban y toda la gente de Casalins, de Langueyú, todas esas tenían que venir a Udaquiola a tomar el tren. Claro. Los rápidos o los carretas que le decían que era el tren común. Y bueno, entonces había un almacén muy grande que era de Alonso y Cabed y compañía, que era como de ramos generales muy grande y se llenaba de gente. La gente estaba esperando por encomienda, se cargaba haciendas, tenía un movimiento que hoy es desconocido seguramente, no debe existir casi en ningún lado, como Udaquiola, como otras estaciones que eran así. De Udaquiola, de la última estación era Chas y después Belgrano, y de Belgrano Ranchos y creo que Bransen y Buenos Aires, claro. En las otras estaciones esas paradas hacía, digamos. Claro, por eso eran importantes, y Udaquiola era favorecida por eso. ¿Y qué recuerdos tiene de esa infancia en Udaquiola? Me imagino que felices, hoy tan distante en el tiempo con la tecnología y tengo recuerdo de haber ido de mucha gente que fue al colegio, íbamos al colegio a caballo, a la Blanqueada, porque nos quedaba cerca. ¿Eso era partido de Ayacucho? Partido de Ayacucho. La 19 está casi en el límite con Rauch. ¿Esa es la Blanqueada? La Blanqueada. La 19 es la Blanqueada. La 19 es la Blanqueada, pero pertenece a Ayacucho. Esa escuela fuimos hasta cuarto grado, porque en ese momento había escuelas que tenían hasta cuarto y escuelas de sexto grado. Entonces, cuando terminamos los cuarto grado en la Blanqueada, nos juntamos en Udaquiola. Los que iban a la escuela La Colorada, los de la Blanqueada y los de escuela Langueyú. Todos fuimos para Udaquiola, un montonazo de chicos. Y ahí terminamos los dos últimos años de primaria. Y bueno, recuerdos, estaba el Club Udaquiola, que era muy importante en ese tiempo, se reunían mucha gente, los bailes de carnaval, los 31, había bailes todos los meses y uno de chico era llevado por los padres que integraban las comisiones directivas. Mi padre era fundador del club. ¿Y qué actividades tenía ese club? Ese club tenía de todo. Se bailaba folclore, se enseñaba, como decir, se creó una biblioteca, tenía se trataba de hacer mucha cultura dentro del club. Para esa zona, ¿no es cierto? ¿Y las familias de esa época son familias que después, dónde se radicaron? ¿En Rauch, en Ayacucho? ¿Con quién siguió teniendo contacto? Bueno, con los Lamarche, con los Echanchú, con los Garralda.
son familias que más o menos, hay algunos de ellos de mi edad, que fuimos al colegio juntos, ¿no? En los Langueyú, los Novillos, Daneluto, todas esas cosas, esa gente, que después algunos de ellos se fueron allá a Cucho y otros se vinieron para Rauch, ¿no? A Belgrano no se fue nadie de ahí, porque en esa época llegar a Belgrano los caminos eran muy malos para Belgrano. Hoy en día la gente de Eudaquiola se va mucho a Belgrano. Porque la distancia es relativamente corta. Claro. ¿Cuánto hay de Eudaquiola a Belgrano? De Eudaquiola a Belgrano hay 50 kilómetros, claro. 60, una cosa así. Claro. Pedro, ¿y sus padres de dónde eran, digamos, oriundos, digamos, en cuanto a de qué, el apellido Sarciat, el apellido, su madre era Goya Ballester. Ballester, ¿ellos de dónde eran? Mi padre era hijo de franceses, que inmigrante francés. Mi abuelo vino a los 13 años acá a la Argentina, de Francia, con 2 hermanos más que habían venido un poco antes, a ranchos. Ellos se radicaron en ranchos desde Francia. Desde Francia. A los 13 años vino a trabajar a las estancias de Vivot, ahí entre Ranchos y Chascomús, y cuidando ovejas al tercio. Era una forma de habilitar a la gente. Y después se vinieron, hasta que arrendaron aquí, justo ahí en la Blanqueada, lo que es ahí, los campos esos, y después compraron esos campos. Pero vinieron de chicos sin nada. Mi abuela era francesa, mi abuelo era viudo acá, con una señora de apellido Membiel, que hay muchos Membiel, algunos parientes acá de ellos. Y después se casó con otra francesa, que era Candejor de apellido. Y bueno, vivieron radicados ahí en el campo, pero con vinculaciones totalmente con Rauch. Y bueno, fallecieron acá en Rauch, ¿no? ¿Y su abuelo cuando vino de 13 años, los hermanos eran mayores o menores que él? Uno mayor y otro menor. Uno mayor es el que, hay muchos otros Sarciá que están acá, que son descendientes de él, y el menor se fue a Olavarría, y allá hay Sarciá también. Menos, pero hay. Son todos familiares, digamos. Sí. ¿Y cómo, digo, porque vinieron tan chicos, se vinieron solos, digamos? Sí. ¿Qué patria, digamos, escapando de la guerra, del hambre? No, porque no tenían mucho hambre, ellos, porque ellos inclusive está la casa de los Sarciá, y más o menos tenemos relación nosotros con ellos, con los franceses. Yo no he ido, pero un hermano mío fue, y muchos familiares han ido. Acá José Luis Iturralde, que murió, que la madre también era Sarciá, José Luis, él estuvo muchas veces allí. ¿Y cuál fue el motivo entonces? ¿Por qué se venía? El motivo era porque había que salir a trabajar y a hacer la América, como decían, ¿no? Y otros Sarciá, de parientes lejanos, vinieron a Tapalqué y a Alvear, y después se volvieron a Francia. A Francia. ¿Y su madre? Mi madre desciende de una de las primeras familias de la Argentina, de América. Hay una referencia más o menos de 1780 vinieron. Y nosotros defendemos de un Antonio Luciano Ballester, que fue el primer comandante de milicias antes en las invasiones inglesas. Y después tenían carretas o carros, y se trasladaban a distintos lugares con una lucha política. Algunos eran federales, otros unitarios, y recalaron en donde es González Chávez ahora, entre Desarrollo y González Chávez. Sí, acá cerquita. En esa zona. Y después un bisabuelo mío compró algunos campos acá en el Matrero, la Gregoria, en el partido de Rauch, y se casó con una mujer que era de Las Flores, Ciesa, de apellido Ciesa. Y bueno, mi madre nació en Las Flores, ¿no? Y se creó entre González Chávez, Chascomús, y acá en Rauch cuando se casó. ¿Este interés por conocer la procedencia o la historia en general le nació a partir de las descendencias, digamos, o naturalmente le gusta averiguar, le gustó? No, un poco por mi padre, que él era historiador, escribió. Él era veterinario, nunca ejerció de veterinario. ¿Pero se recibió de veterinario? Sí, era recibido de veterinario, nunca ejerció, siempre administró campos y anduvo en esas cosas, pero además escribió varios libros, fue un historiador. Entonces en mi familia prácticamente el buscar de la historia es una cosa
natural, bastante común, ¿no? ¿Y su padre qué escribió, digamos, historias de qué tipo? Del lugar, lugareñas? Y acá es el primer libro que se escribió sobre Rauch, el pago de Chapaleufú. El pago de Chapaleufú lo escribió su padre. Claro. Y después se escribió porque él fue inspector de la raza criolla muchísimos años, jurado en el Brasil, en Uruguay. Y entonces escribió un libro que es muy importante para la raza, que se llama El pelo yaguané en el caballo criollo. Y bueno, que fue un estudioso con estudios que le llevó mucho tiempo hacerla, lo vamos a decir, para poder mostrar los ejemplos que él daba en el libro, ¿no? Y después muchos artículos hay escritos, muchos, ¿no? ¿Conserva mucho? Vos sabés que no tanto, lo estamos buscando con mis hermanos, porque tenemos muchos, pero hay muchos que no están escritos. Estaban escritos en algunas revistas que ya desaparecieron, con la revista en la Asociación de Hereford, de Avenida la tenemos la que estaba en lo de los caballos criollos, pero así en revistas en general, en artículos. En ese sentido hemos sido todos hemos escrito algunos artículos y no hemos guardado borradores tampoco, ¿no? Pero bueno. Y su padre, bueno, se radican acá y usted no había nacido acá, pero por una cuestión circunstancial, digamos, sí, que los iban a tener a Buenos Aires, me imagino. ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Yo soy el mayor, la mujer es la menor. Uno es veterinario, el que me sigue a mí, el segundo es agrónomo, y mi hermana es profesora de matemática, jubilada. ¿Y dónde están ellos radicados? Mi hermano, uno en Ayacucho, el que es veterinario, el que es agrónomo, está radicado en Buenos Aires, pero ha andado por todos lados porque él se dedicó siempre a administrar campos, así que anduvo por todos lados. Claro. Estuvo en el INTA, en Ayacucho muchos años, en Chascomús también. Y después pasó a administrar campos particulares. Y mi hermana siempre trabajó en Buenos Aires. Y usted, bueno, vuelve acá, volvamos a Udaquiola, hace toda la escuela ahí, y después ¿cómo sigue sus estudios? Después hice la escuela secundaria, yo en el Instituto Lomas de Zamora, en Lomas. Volvió a Buenos Aires, digamos. Al Gran Buenos Aires. Sí. Pero vivíamos en el campo, en un loteo que se había hecho en un campo sobre el Camino de Cintura, del Puente 12, entre Guillón y Trasradio, ahí. Y fuimos al colegio, toda la escuela secundaria la hicimos en Loma de Zamora. Yo terminé ahí y después fui a Buenos Aires a estudiar veterinaria. Siguiendo un poco los pasos, digamos, familiares. Digamos. Sí, mi abuelo Ballester era veterinario también. También. El abuelo materno, digamos. Materno. Y tenía tíos abuelos que eran agrónomos, así que todos eran... Todo relacionado al campo. Todo relacionado al campo. Sí. ¿Y cómo le fue con los estudios? Bueno, yo llegué hasta a cursar 4º año de veterinaria, después me vine para acá, mi padre tuvo un infarto, me vine y me había ido mal en una materia, había perdido un año, tenía que volver a cursar 4º año porque era una correlativa y no fui más, me quedé en el campo. A raíz de esto, digamos, se juntaron las situaciones. Las circunstancias, se juntaron las cosas y ya después, una vez estar acá, me acostumbré un poco más a... No quise ir más y no seguí tampoco. Vuelve al campo, digamos que era volví al campo de la familia. A atender. En el año 65 murió mi padre y yo seguí atendiendo distintos campos. Sí. ¿Y el campo familiar dónde está? El campo familiar era en La Blanqueada, ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Donde se habían radicado originalmente los Sarciat. Estaba mirando en lo que habíamos preparado que era una tradición el nombre, Pedro Sarciat, que era el de su padre. Mi padre y mi abuelo. Y su abuelo. ¿Y ninguno de sus hijos le puso Pedro? Sí. Por lo menos como primer nombre. Sí, Pedro Luciano. Pedro Luciano, está bien. Le dicen Luciano. Le dicen Luciano, claro. Está bien. Sí. Y él se repite porque mis nietos, Luciano tiene una hija que se llama Lucía, un hijo que se llama Pedro y otro hijo que se llama Lucio, así que seguimos. Hay una quinta generación sí. de Pedro Lucio, de Pedro Sarciat, mejor dicho. Claro. ¿Y cómo nace, Pedro? Estamos, para los que nos están siguiendo por emisora Age, les comentamos que estamos conversando con Pedro Lucio Sarciat, nos está contando su historia de vida. ¿Y
Cuando hablamos Pedro Lucio Sarciat, hablamos de la fiesta de la vieja estancia, porque es, digamos, como un sinónimo. Sí. 43 años ya realizando la fiesta. 43 años. ¿Cómo empezó la fiesta? ¿Cómo nace, digamos, esa fiesta? El Parque Juan Silva estaba en ese momento, pertenecía al Ministerio de Asuntos Agrarios, no me acuerdo si en el 73 o 74, que lo recuperó don Pedro Horacio Petreñi, que era intendente. Y eso lo tenían cedido el Ministerio a Automoto Club Rauch, creo que existía en ese momento. Y ahí hacía la fiesta don Arturo Duvalde. Pero en ese momento esa comisión que había le cobraba un canon para hacer la fiesta. ¿Sí? Entonces, cuando lo recupera para la municipalidad al predio don Horacio Petreñi, hizo una comisión y yo me puso de presidente. Estaba Tito Urcade, Guillermo Daffi, Chela Suárez, el Negro Rocco y no me acuerdo, algún otro más que no sé. Entonces ahí fuimos, que hablamos con el Automoto Club. Esa comisión hizo, con los fondos que recaudaba, hizo todas las instalaciones de los alambres tejidos que tienen todo para... y se redistribuyó, es decir, dejó una parte para el circuito de coches, otra parte para la jineteada y otra parte para las carreras de caballo. Digamos que el motivo original fue tratar de parcelar, digamos, el lugar. Exacto. Porque, ¿y cómo se llamaba esa comisión? ¿Qué nombre tenía? Comisión Municipal del Parque Juan Silva. Del Parque Juan Silva. Sí. Y era todo lo que se recaudaba tenía una cuenta independiente, no iba a los fondos directos de la municipalidad, sino que tenía una cuenta y con eso se iban pagando los gastos. Porque todo se hizo de nuevo, o sea, los alambrados, que algunos ya son viejos ahora, pero todo se hizo nuevo. Y eso se terminó en el año 70 y fines del 75, 76. El principio del 76. Y ahí se hizo la primera fiesta de la vieja estancia, muy chiquita. ¿Y el porqué de la vieja estancia? Pues, ¿cómo empezó? Porque en ese momento, vino después de la revolución militar del 76, se buscaba un predio para hacer el Museo de la Vieja Estancia Bonaerense. Mi hermano, que era presidente de la Fiesta del Ternero en Ayacucho, me avisó, porque estaba el gobernador Sellán en ese momento, que era militar, y buscaba un lugar. Entonces ofrecimos eso con el doctor Ugarte, ya estaba, que estaba de interventor. Claro, asumió en marzo del 76. Claro. Entonces se buscó de poder ofrecer este predio. Y vinieron museólogos y maestros mayores de obra, a ver todo, y estaba el proyecto para hacerlo. Pero les quedaba muy lejos, ellos decían muy lejos de Buenos Aires, para el turismo y para una serie de cosas. Después, cuando estuvo José Gabriel Dumont en la provincia, se volvió a reflotar ese proyecto, y bueno, y se avanzó mucho, y se llegó a unos pasos, le faltó un poquito para terminarlo. No sé qué trámite faltó y no se terminó. Pero el proyecto original, ¿cuál era? ¿En qué consistía, digamos? Hacer el Museo de la Vieja Estancia Bonaerense. ¿Y para albergar qué, digamos? Todo lo que pudiera existir en una estancia. Claro, como para, digamos, conseguir un lugar donde se pudieran guardar elementos vinculados al campo, antiguos. Claro. Desgraciadamente, hoy en día, muchas de las cosas que había para el Museo de Rauch se han ido a museos en Belgrano, hay muchísimas cosas de Rauch, en Tandil, y bueno, se perdieron muchísimas cosas con un valor muy grande, ¿no? Cosas de campos de Rauch, de estancias antiguas, digamos. Porque indudablemente para hacer un museo así se precisan museólogos, gente que haya estudiado los problemas, porque no todo es amontonar las cosas en un rincón, sino hay que poner vitrinas, hay que tener conocimiento realmente de lo que es un museo. Y acá faltó tal vez empezar que se hicieran las bases para empezar el museo. Cuando se refiere a las bases edilicias o... Las bases de arreglos sobre lo que estaba ya hecho. Claro. ¿No?
¿Y en la actualidad dónde hay cercano aquí museos de ese tipo? ¿En Belgrano? ¿Dónde más? Belgrano, en Tandil. Uh-huh. El Museo José Hernández de Tandil es muy bueno, muy lindo. Chiquito, pero no es un lugar como hubiera sido esto. Porque esto era una estancia. Claro, se ¿no? hubiera adaptado en un lugar de campo, digamos. Campo. Claro. En cambio, los demás son dentro de las ciudades. El Museo de Areco, en el que está en el Parque Criollo, es el más importante. Uh-huh. Ese sí es grande, pero otro no hay. Y en Chascomús mismo, siendo un museo viejo, está dentro del pueblo. O ha quedado ahora dentro del pueblo. Se va agrandando el pueblo, claro, y termina quedando dentro. Exacto. Pedro, ¿y cuando nace la fiesta, el nombre está explicado por qué? Era como de la vieja estancia, buscando, digamos, albergar a lo que iba a ser en el futuro el museo. Claro, era como para darle nombre. Un impulso, un impulso y que se conociera. Y de ahí hoy en día la fiesta de la vieja estancia es una fiesta que grande o chica, según las ediciones que se han hecho, pero es reconocida por toda la provincia. Se sabe que la fiesta de la vieja estancia es en diciembre en Rauch. Claro, pero le quedó el nombre, digamos. Le quedó el nombre. Claro. Y esa primera fiesta se hizo buscando eso. La repercusión, tener llegada. ¿Y qué pasó en esa primera fiesta? Bueno, fue muy chiquita porque se estaban terminando todavía los alambrados, era muy chica. En el año 77 ya fue mucho más grande, y por varios años se hizo grande. Después esa comisión se deshizo, esa comisión municipal se deshizo, y seguimos haciendo nosotros la fiesta de la vieja estancia a beneficio de distintas escuelas. O sea, al principio se hacía dentro, en el contexto de una asociación civil. Exacto. Claro. No era una asociación civil, era para el parque municipal. En beneficio del parque municipal. Exacto. Claro. Después se hizo para escuelas, sobre todo para la escuela agropecuaria, hasta el año pasado. Y este año lo hacemos con una asociación civil que se llama La Vieja Estancia. ¿El por qué? Porque hay a través de un movimiento que hay, es decir, tradicionalista en el país, y otro movimiento proteccionista de animales, los dos movimientos se juntaron y se decidió reglamentar muchas cosas. Y con esos reglamentos empezaron a aparecer la necesidad de tener centros tradicionalistas para que controlen más o menos y estén en contacto y a la par de las protectoras de animales. Ajá. Nosotros tenemos formado la vieja estancia como una asociación gaucha, como una sociedad civil sin fines de lucro, y bueno, ahora esperamos debutar con eso para esta fiesta. ¿Pero era una asociación que se creó ahora con este fin o ya estaba creada? Estaba creada, pero no estaba totalmente en acción. Uh-huh. Y tenía los papeles, faltaban algunos papeles. Uh-huh. Y además algunos tenían vencido los papeles. Entonces ahora sí ya se puso de nuevo en actividad. Y es la que ahora va a organizar la fiesta del 1 de diciembre. Exacto. Uh-huh. Tratando de mejorar, inclusive colaborando con el parque, porque el parque, probablemente cuando se hacen muchas fiestas y les falta un poco de arreglos, calcular que tiene 43 años los alambrados y ya habría que reponerlos, pero arreglándolos se puede. El año pasado arreglamos mucho para la fiesta de la vieja estancia, nosotros mismos, por nuestra cuenta, porque se puede lastimar a una persona del público y acarrea un problema inclusive para la municipalidad, porque eso es municipal. Claro, pero siempre se hizo con ese fin, digamos, que todo se volcara en un principio al Parque Juan Silva. Al principio al Parque Juan Silva, hasta que se disolvió la comisión municipal. Claro. Entonces ahí la fiesta de la vieja estancia, vamos a decir, la comisión de la fiesta de la vieja estancia hacía el evento, la parte de afuera, a beneficio de la escuela agropecuaria. ¿Y cómo fue evolucionando la fiesta? Porque me imagino que usted es el mentor, digamos, de esa fiesta. ¿Y cómo fue evolucionando? Pensando de una manera la fiesta y después me imagino, porque hoy es una fiesta tradicionalmente gauchesca, de caballos. ¿Siempre fue así? No, al principio no. Se hacían exposiciones tradicionalistas.
Vinieron unos plateros con una colección de platería muy importante acá en Rauch. Vinieron una exposición que se hizo de sogueros, de distintos, vamos a decir, artesanos sogueros grandes, durante varios años. Vino una exposición de cuadros tradicionalistas con algunos pintores, y distintos años se fueron haciendo. Después se fue perdiendo porque los gastos para hacer una organización... Un traslado de ese tipo, imagino, de los elementos sería costosísimo. Es costoso, es muy costoso. Y entonces se hace cada vez más difícil. Se hacían desfiles muy grandes que también eran costosos. Y me acuerdo que una vez trajimos una gente que era de Lanús y de Herli, y que corrían las sortijas que corrieron aquí enfrente de la veterinaria de Petreñe a la noche. Y vinieron un camión de caballos con gente que vino, pero eso ya ahora es imposible traerlo porque los costos no dan. Claro, porque yo le iba a decir eso justamente, que la fiesta, uno pensaba en el Parque Juan Silva, pero iba más allá del Parque Juan Silva, incluía al pueblo, los desfiles, ¿no? Sí. Era una fiesta del pueblo. Sí. Como tendría que haber sido, ¿no? Claro. Pero es difícil hacerlo. Claro. Además, no es tan difícil, sino costosa. Costoso, sí. ¿Y hoy qué es la fiesta de la vieja estancia? Y la fiesta de la vieja estancia es una jineteada, una prueba de rienda y nada más. Nada más, quedó centrado en eso. Y termina con un campeonato de criadores, que se llaman, es decir, de los distintos criadores de caballos para jineteadas, hacen una competencia con 4 caballos cada uno, y se les entrega un premio, y eso sirve para la Asociación Criadores de Caballos de Destrezas Gauchas de la provincia de Buenos Aires, para tener un registro de los caballos que participan. Porque todos los caballos que participan tienen que estar anotados en esa asociación. Vamos a decir que los registros los lleva la Sociedad Rural Argentina. Es decir, todo se ha ido complicando y se ha ido encareciendo, por supuesto. Se ha ido complicando, cuando dice se ha ido complicado, pero se ha ido prolijando también, digamos. Prolijando, ¿no? Sí. Porque ahora... Actualmente yo estoy en la comisión también de criadores de gaucha, y la presido. Estuvimos en un congreso con la Cámara Equina en el Tattersall de San Isidro dando una conferencia. Yo tuve la suerte de que me eligieran a mí como uno de los disertantes, y ahora creo que hay posibilidades de que vayamos a Tucumán, a Córdoba y distintas provincias a volver a repetir ese congreso. Pero todos, vamos a decir, ahí se juntaron todas las razas equinas del país, son más de 30, y entonces todo eso con el bienestar animal, trabajando con SENASA y con distintas organizaciones gubernamentales, porque también fuimos a la Cámara de Diputados, a senadores, para formar todas estas asociaciones, y bueno, se está trabajando todo más prolijo y más serio, respetando tanto el lugar de uno como en el lugar de otro. ¿Cómo se llama la asociación a la que pertenece? Asociación Criadores de Caballos de Destrezas Gauchas. De Destreza Gaucha, que son, digamos, como caballos para que después se utilizan para jineteada. No. Están los de jineteadas y están todos los caballos que cualquier persona puede inscribir que no sea de una raza pura. Es decir, si es criollo, está escrito en el registro de criollos, si está. Y si no, en el caballo pura sangre de carrera, del polo, del caballo de trote, caballo percherón. Todo el que la cruza que existe, que es el caballo común que se ve en todos lados, ese es el caballo de destrezas gauchas, que puede servir para trabajo, para destreza, para cualquier cosa. Y es un caballo que tiene un estándar. Nosotros hicimos un estándar intermedio sacado de distintas razas, es decir, de la cruza de distintas razas. Y bueno, con ese estándar se maneja, hay un inspector que es el que recorre los lugares donde piden inscripción, y van anotando los distintos caballos de distintas manadas, le sacan una fotografía, le toman los datos, ven si no tiene algún defecto que puede ser congénito, vamos a decir, o transmitido, claro, y se inscriben, y eso va a Sociedad Rural
previo pago de la inscripción, uno recibe después el certificado de un caballo inscripto. Digamos que para usted es una satisfacción a esta altura de su vida, digamos, el reconocimiento que ha obtenido en esta actividad, porque si lo han convocado para dar conferencias, es un reconocimiento. Bueno, es un reconocimiento que me cuesta bastante, porque si voy a movilizarme para mí no es tan fácil, ¿no? Claro. Pero sí, agradezco que me lo hagan, porque además me gusta. Uh-huh. Y bueno, va mucha gente, que uno se encuentra con mucha gente que ha conocido en otra época también. Uh-huh. Porque ¿cómo se definiría la actividad, digamos? Si yo le pregunto a qué se dedica, ¿cómo se define la actividad vinculada a los caballos? Crianza equina, vamos a decir, es un hobby. Un hobby. Uh-huh. Porque no se gana plata con eso. Es un hobby que se gasta mucho, ¿no? Se gasta, no se gana. Se gasta, uh-huh, y no se gana. Uh-huh. Pero bueno, alguien, vamos a decir, cada uno tiene un defecto, y entonces un defecto es ese. ¿Y esto, a su padre también le gustaban los caballos o fue...? No, sí, también. Pero él fue jurado, inspector de la raza criolla. Él trabajó con la raza criolla. Fue presidente de la Asociación de Caballos Criollos y muchos años estuvo en eso. Y fue criador también de criollos. Y mis hermanos también siguen siendo criadores. Yo fui y ahora no crío porque estoy en otra cosa, vamos a decir. Uh-huh. Y todo no se puede, porque... ¿Y qué criaba? ¿Caballos de qué? Criollos. Criollos. ¿Cuáles son los criollos? Los más chiquitos, los caballos de trabajo. ¿De trabajo? Claro. El caballo mediano. Uh-huh. ¿No? Y volviendo a la fiesta de la vieja estancia, Pedro, hasta no hace mucho yo recuerdo había stands también de ventas, de artículos. ¿Eso sigue estando? Sí. Porque mencionó que solamente hay jineteadas, pero la exposición está. En el público está. Todos los stands que vienen, nosotros no le cobramos, nunca cobramos el espacio. Uh-huh. Es decir, allí se le cobra la entrada al que venga y cada uno pone su stand y vende, y no se le pide absolutamente nada más que pague la entrada. Uh-huh. Y por eso siempre hay muchos. Claro. Porque en otros lados tal vez tienen otra modalidad que uno tiene que respetarla. Pero para nosotros es importante porque hay mucha gente que ahora no tanto, pero al principio no tenía a dónde ir a comprar una cosa que quería. Y en cambio, invitando a gente así, ya la tenía ahí en esos kioscos. ¿Y recuerda alguna fiesta en particular que diga, bueno, la fiesta por algún motivo que fue diferente a otras? La primera vez que hicimos, en el 2006, la primera vez que hicimos que se rifó un auto, uh-huh, que fue una novedad acá en Rauch. Claro. Esa fue la primera, después se rifaron 1, 2, qué sé yo, pero la primera en el 2006, con la Escuela Agropecuaria. Esa fue especial. Con la Fundación de San Francisco. Especial sí, porque fue la primera vez que se hacía en Rauch. Claro. No sé si era más grande, más chica, más o menos parecida en cantidad de público, pero era la novedad, ¿no? Y siempre tuvo mucho acompañamiento, ¿no? En cuanto al público, digamos, siempre... Sí, siempre ha habido público. No siempre el mismo número, pero siempre hay. Hablemos de su familia, Pedro. Usted está casado con María Angélica Iruzquivelar. Ella sí es de aquí de Rauch. Nativa de Rauch. Nativa de Rauch. Sí. Y con la cual tuvieron 5 hijos. Sí. Jimena, Luciano, que es Luciano Pedro. Pedro Luciano, todo el mundo lo conoce por Luciano. Guadalupe Sotero y Amparo. ¿Quién de ellos ha seguido su camino? Bueno, Luciano y Sotero jinetearon durante mucho tiempo, anduvieron las jineteadas y siguen trabajando en el campo. Es decir, Luciano estuvo muchos años en la zona de la Barriga, como 13, 14 años, en unas estancias muy grandes, después en Dolores y ahora está en Rauch. Y Sotero también estuvo en unas estancias de Simone, allá en Brans en varios años, después estuvo en San José de Pellán, y siempre trabajando en el campo. Ahora es camionero, tiene una empresa de camiones. Ajá. Así que, pero siempre, aunque sea, la lleva arriba la vaca. Eso le iba a decir, siempre vinculado al campo. Claro. ¿Y el resto de los chicos? Y Jimena es directora en el jardín número 1 ahí. Uh-huh. Guadalupe por ahora es consejera escolar. Y Amparo se casó con un muchacho que es veterinario, que también fue muy jinete, que es de Cacharí, que fue campeón de Jesús María, en Jesús María no, en Diamante, fue representante varios años en la fiesta de Jesús María,
se recibió de veterinario y trabajó en unos centros de embriones de caballos de polo. Y ahora tiene su propio centro ahí en 25 de Mayo, estación Monteverde, pero trabajó en Río Cuarto, en Deró, y cuando se recibió estuvo en Bélgica, en Estados Unidos, y más o menos cada año va un mes o dos allá a supervisar algunos centros americanos. Digamos que todos están vinculados porque sí, su hija casada con una persona más relacionada con los caballos, imposible. Y los hijos chiquitos de los nietos también, todos, casi todos, no, menos los de Jimena no. Los de Jimena son casi todas mujeres y un solo varón, y todas están agarradas por otro lado. ¿Y la explotación rural siempre la tienen, la mantienen? Sí, yo tengo campo, pero en Miranda. En Miranda. Sobre el acceso a Miranda. Porque el campo, vamos a decir, paterno, exacto, el de Udaquiola. El de Udaquiola, ese, después cuando uno se reparten, se quedó un hermano mío, que vive en Ayacucho. Vive en el campo, pero ejerció en Ayacucho de veterinario. Pedro, ¿y usted dentro de su recorrido comercial también tuvo actividad en Rauch, digamos, en la Casa Garralda? En la Casa Garralda. La Casa Garralda, mi familia era accionista de la Casa Garralda, no era mayoritaria. ¿Su familia quién? ¿Sus padres? Mi padre. Y mi padre y un tío. Un tío mío. Sí, sí. Y cuando en ese momento el director pasó de don Paulino Petti, después don Nemesio Esponda, Alberto Mora, en distintos pasos. Cuando don Alberto Mora se enfermó, yo estaba en el campo y me fue a buscar a Hernán Esponda para que viniera a la Casa Garralda. Y así fue que recaí ahí en Garralda, desconociendo lo que era una casa de remate, porque siempre la había, a pesar que éramos clientes exclusivos de la Casa Garralda, y yo sabía siempre ayudarles en los remates, esas cosas, pero el interior no lo conocía muy bien. Pero así mismo lo desempeñamos unos cuantos años, hasta que tuvimos la gran hiperinflación. Ahí yo tal vez porque no era de la casa, en la casa los bancos tenían mucha, los intereses bancarios y todo eran demasiado grandes, y yo decidí cerrarla la casa. Decidí cerrarla, achicarla, seguir trabajando de forma particular, y después se terminó la casa. Y creo que tuve acertado, porque después de mí cerraron casas importantísimas como Lanús, Burli, Ascona, Berardi, vino una debacle. Claro, fue una época, digamos, terrible para la economía argentina y bueno, obviamente resintió todo el comercio, el sector, y el sector en particular, ¿no? Sí, porque la forma de trabajar en esa época era muy de boliche, se trabajaba muy de entrecasa. Muy de entrecasa. Claro. Y ya, vamos a decir, el tiempo había que ir cambiando y no se cambiaba a tiempo. Pero bueno, sirve como experiencia. Claro. Pedro, recién estamos hablando con Pedro Lucio Sarciat, hablaba de sus hijos que algunos hacen jinete. Cuénteme su historia de jinete, porque usted también fue jinete, ¿cómo fue? Bueno, nosotros cuando fuimos a estudiar a Buenos Aires, ahí en el Camino de Cintura se había hecho un loteo de unos parientes míos, Perán Sarciat, que son de acá, tenían un campo, hicieron un loteo sobre el Camino de Cintura. Y ahí mi padre hizo una casa, una quintita chiquita era, pero una casa. Y enfrente estaba un tambo que era de Verán, y había los que trabajaban eran gente de acá, los Rela, Di Nápoli, toda gente de conocida. Y toda la zona que de ahí, lo que es Villa Albertina, el Camino Negro, todo eso eran campos, loteados, pero campos. Así que nosotros pasábamos ahí por todos lados acá, los fines de semana andando a caballo, por todos lados. Y Bursaco no había nada. Claro, uno piensa hoy con lo que es el conurbano, y claro, no se imagina que era todo... Estaba hablando del año 53, 54... Y se hacían jineteadas ahí alrededor, sobre todo en Santa Catalina, ahí que donde es la primera escuela de veterinaria en el parque de Loma de Zamora. Se hacían fiestas ahí en Monte Grande, en Criollas y todo. Y nosotros con mi hermano sabíamos ir
Pero éramos chicos, no nos querían dejar subir. Hasta que una vez a mí me dejaron anotar en una jineteada y ahí subí por primera vez. Tenía 14 años, me parece. 14, 15 años. Y es en donde está la salada ahora, mirá, lo que es la cosa, que eso es un descampado. Claro, donde actualmente funciona la venta de ropa en la sala. Ropa. Sí. Y bueno, y después recorrimos, los domingos íbamos a todos lados en las fiestas que había alrededor de Buenos Aires, fiestas de más chicas, eran chicas, pero íbamos. Después en el 60, que se hizo una fiesta muy grande en la cancha de River, donde había delegaciones de todas las provincias, en festejo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Uh-huh. Y entonces ahí un día jineteamos también, en la cancha de River. A raíz de eso, al año siguiente o a los 2 años, se empezaron a hacer jineteadas en la pista de Palermo, y ahí también fuimos de los primeros que jineteamos. Pero después nosotros, yo al menos, y ninguno de mis hermanos tampoco fue un jinete de andar en todas las jineteadas, de vez en cuando, forma salteada, y después ya dejamos todo. Uh-huh. Pero me imagino que esa experiencia lo habrá marcado, porque en la actual cancha de River, en el Monumental, digamos, fue... Era la herradura en ese momento, cuando recién se estaba haciendo la tribuna Colonia. Claro. Era es decir, y ahí estaba techada, y ahí paraban las delegaciones que había. La cancha de River actual, sí. Claro. Después se remodeló toda para el Exacto, Mundial. para el Mundial. Para sí. el Mundial. Pero claro. Bueno, ese recuerdo... Pero en ese tiempo era la herradura, se llamaba. Se llamaba la herradura. Claro. Pedro, ¿y ha tenido este largo recorrido participación en las instituciones de Rauch? Instituciones, bueno, la del parque, he estado en algunas en escuelas, uh-huh. En algunas comisiones de escuela en el campo. Acá no me acuerdo, en otras. Uh-huh. Pero siempre he estado vinculado y colaborando con... Uh-huh. Ahora estamos colaborando todos los años con la biblioteca, trayendo gente para que hagan espectáculos folclóricos, gente conocida, que presenten libros, como presentó hace poco Alejo Galviani, que vino, y bueno, ayudando un poco a la Fortinera en una época. Uh-huh. Y bueno, después nada más. Y en todos estos años de trabajo así con instituciones y todo, ¿nunca lo invitaron a participar en política? ¿No ha tenido vinculación? Y algo. Sí. Pero yo acá en Rauch no participé mucho en política porque fui de la ruista. Uh-huh. Así que siempre estuvimos en una minoría. ¿Pero qué lo dice? ¿Con pesar o no? No, con pesar no, porque era amigo. Yo era amigo de Fernando. ¿Era amigo? Bastante. ¿De la Rúa? Es decir, bastante, no íntimo. Pero tenía trato. Pero tenía mucho trato. Uh-huh. Y en especial también mucho trato con un sobrino de él, que era el secretario privado, era amigo yo de él, que vive, que es Roberto Ábalos, hijo de uno de los que formaba el conjunto de los hermanos Ábalos, sí. De Roberto Ábalos. ¿Y por qué era sobrino? ¿Hijo de quién? ¿Qué relación tenía con De la Rúa, digamos? Él era casado con una prima de la Rúa. De la Rúa, claro. Uh-huh. Y entonces era el secretario primado. Uh-huh. Entonces yo tenía un acceso bastante directo porque... Claro. Y después cuando terminó De la Rúa, o sea, el gobierno de La Rúa, nos fuimos a otro grupo con López Murphy. Claro. Con él soy amigo también. ¿También? Sí. Con él tengo un trato, lo llamo, me llama telefónicamente. Mirá vos. ¿Y de dónde nace esa relación? Esa relación nació porque él, vamos a decir, en el del arruismo. Él estaba en la época de ella, y cuando él cayó en el 2001, fue el cayó de la Rúa. Diciembre. Él había sido primero, antes de Cavallo, ministro de Economía. Claro. Él salió, cuando cayó de la Rúa, renunció al radicalismo, se desafilió. Y entonces formó un partido, que no me acuerdo cómo se llamaba en primer momento, y después formó Cambiemos, porque en realidad Cambiemos es, vamos a decir, el origen del partido. El nombre del partido fue el nombre que tenía primero López Murphy.
Claro. Después cuando se asoció primero con Macri, cuando era candidato a gobernador, ¿cómo es? El Colorado De Narváez. De Narváez, en la Francisco de provincia de Narváez. Buenos Aires. Ahí se juntó el PRO con Cambiemos y después quedó Cambiemos. Pero el nombre verdadero de Cambiemos es el de López Murphy. ¿Y llegó a tener trato en los últimos años? Porque hay que recordar a la audiencia que De la Rúa falleció hace muy poco, este año. Sí, no. Yo no, los últimos años no. Prácticamente después he tenido trato con Ábalos, pero no con él. No, con él no. Pero no por nada, sino porque no se dio. Pedro, me comentaba antes, salí al aire, que ha publicado escritos también. Usted se ha dedicado a escribir también. Bueno, he escrito cuentos, cuentos sobre el campo, algunos cuentos, anécdotas que han pasado en el campo. Y después que yo tuve una operación de médula, que se me cortó la médula, lo que me impide que pueda caminar normalmente, ¿no? Entonces, a raíz de eso tuve que aprender a manejar un poco la computadora, y para entretenerme empecé a escribir, y siempre tuve facilidad para escribir. Para tanto la prosa como el verso, todo me es fácil escribirlo. Y entonces aproveché en plasmarlo en algún papel. ¿Y cuándo fue lo del accidente, lo de la médula? ¿Cuántos años hace que está con esta situación? 4 años. 4 años. No, hace 4 años que me operaron. Y se moviliza con una silla especial, un andador especial. Me costó también un tiempo poder, llegar a manejar el andador, a pararme, a caminar. Porque por una lesión muy vieja, que quizá haya sido producto de algún golpe, descubrieron, yo me hacía tratar por rodillas y creía que era un problema de piernas, y en realidad era la médula, las vértebras estaban apretando la médula y casi a punto de cortarse. Y me operaron de urgencia, y eso me salvó la vida. Pero bueno, ya me acostumbré. ¿Y cómo lo lleva, digamos? Porque se dice que se acostumbró y no le impide desarrollar este hobby, esto que nos comentaba recién de dar las charlas. ¿Lo puede sobrellevar? No, lo llevo bien, sí, porque siempre me lleva, algunos me llevan, y entonces voy. No, en eso no tengo problema. Es decir, lo que sí me impide caminar, puedo manejar, porque sentado puedo mover las piernas bien. Claro. No manejo acá, pero suponete en el campo, agarro la camioneta y manejo, me voy siempre uno que se baje para abrir la tranquera. Claro, está bien. Pedro, ¿qué podemos esperar de la fiesta de la Vieja Estancia del 1 de diciembre? Que vaya gente. Que vaya gente y que haga buen tiempo. Claro. ¿Qué dice el pronóstico? No, creo que, según me han dicho, creo que va a ser buen día. ¿Sí? Nublado, pero bueno. Así que esperemos mientras que no llueva, es suficiente. No, pero va a estar lindo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver si podemos hacerlo. Pedro, estamos llegando al final, ha sido muy gentil en acompañarnos en esta hora. Este programa se llama Destino Rauch, y siempre sobre el final le preguntamos a nuestros entrevistados sobre el significado de nuestro pueblo y qué representa para cada uno de los que nos visita. ¿Qué es Rauch en su vida, Pedro? Todo. Hace muchos años que vivo en Rauch. Primero afuera, es decir, y después aquí en el pueblo tengo toda la familia nacida en Rauch. Y mis padres, mis abuelos, todos enterrados en Rauch. Así que es mi casa. Esa es la mejor definición, su casa. Claro. Pedro, le agradezco mucho habernos acompañado hoy, ha sido muy amable y bueno, mucha suerte. El 1 de diciembre vamos a ver si lo podemos acompañar un ratito en esta hermosa fiesta. Los espero. Vamos a almorzar entonces, Iván. ¿Cómo no? Vamos a ver si los podemos acercar. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, Pedro Lucio García, un personaje también de nuestro querido pueblo que tiene esta linda historia que nos contó hoy, de su familia, de todo lo que ha sido esta trayectoria de tantos años aquí. A ustedes renovarle la invitación para el jueves que viene con otro Destino Rauch, aquí por la pantalla Canal 2, en duplex con emisora H. Será hasta entonces.